Bueno, el día de hoy vamos a leer un artículo de Douglas Stuart. Es un teólogo, es un académico, un erudito en la interpretación de la Biblia. Una de las técnicas para interpretar las escrituras es también conocer el trabajo de otros eruditos, de otros académicos que han trabajado en la interpretación bíblica. Vamos a leer un artículo de Douglas Stuart, que fue colaborador con Gordon Fee en la redacción del libro Lectura Eficaz de la Biblia. Vamos a ver un artículo que nos narra acerca de 11 pasos importantes para la interpretación bíblica. Y también vamos a ver el software ESWord, eh, que sería uno de las... Entonces vamos a analizar qué es lo que nos dice este escritor, este intérprete acerca de las escrituras, y vamos a analizar lo que es el programa EXWord, que es un, es un programa, mm, es un programa para poder tener acceso a ciertos recursos que en muchas ocasiones se nos es difícil obtener esos recursos en físico. Nos podría ayudar mucho tenerlo en formato digital. Es un programa para el estudio bíblico y lo vamos a analizar. Esto es totalmente, no lo he programado, no sé realmente cómo vaya a salir. Entonces vamos a ver si utilizamos la herramienta digital y utilizamos lo que son los 11 pasos para hacer un estudio bíblico, para ver si hacemos algo práctico. Vamos a ver. Entonces, vamos a leer lo que son los 11 pasos que nos dice este erudito, este analista de las escrituras. Dice: hay varias maneras de analizar cualquier obra literaria. En el caso de la Biblia, merece la pena examinarla desde todos los ángulos que puedan resultar provechoso. Merece la pena examinarla desde todos los ángulos que puedan resultar provechosos. Esto es algo importante. No nos debemos de casar con un solo autor. Existen muchas ramas de la interpretación bíblica que podemos utilizar para poder conocer un poco más la interpretación de nuestro texto. Y diferentes autores examinan el texto bíblico desde diferentes perspectivas. Entonces dice: es conveniente pensar en 11 de esos ángulos o pasos en el proceso del estudio. Paso número 1. Texto: buscar la redacción original para evitar tratar como original un error de escriba que se haya colocado accidentalmente en el texto. Eh, Esto es algo interesante. Lo que nos está diciendo eh, este académico, este exégeta, es que tenemos que analizar el texto que nosotros vayamos a utilizar. Tenemos que analizar que no esté corrupto. Es decir, tenemos que conocer un poco acerca de la crítica textual. Tenemos que verificar que no haya una, una adición al texto que nosotros escogemos para estudiar. Ejemplos: tenemos varios ejemplos en el Nuevo Testamento. Tenemos Lucas 24:51 acerca de la ascensión de Jesús. Ese texto es espurio. Tenemos también el texto de Marcos 16 del 9 al 20. Ese texto también es espurio. Y tenemos varias variantes textuales que podemos caer en el error de interpretar y realizar o sacar un resultado que el texto realmente no estaba diciendo. Entonces aquí nos dice: las traducciones y las notas de estudios ya depende de esta investigación escolástica. Entonces tenemos que consultar varias traducciones y las notas de estudio, de nuestras Biblias de estudio. Entonces, el primer paso, tenemos que buscar la redacción original para evitar tratar como original un error de escriba
que se haya colado accidentalmente en el texto. Entonces, vamos a utilizar varias versiones y consultar las notas de estudio. Vamos a hacer un ejemplo con el programa que les estaba comentando. Aquí tenemos el programa ESWord, que es un programa de computación. Es un programa para poder tener acceso a recursos para la interpretación bíblica. Tenemos Biblias, tenemos varias Biblias. Esta tiene la Biblia Reina Valera 60, tiene la Biblia de las Américas, tiene la Biblia de Jerusalén, tiene varias Biblias, tiene más de 80 Biblias. También tiene comentarios, tiene el comentario NBI, tiene el comentario de la Peshitta, tiene el comentario del Nuevo Testamento de Berkeley, el del Diario Vivir. Entonces, tiene varios comentarios que podemos utilizar para nuestra interpretación bíblica y tenemos varios diccionarios que podemos utilizar para nuestra interpretación bíblica y también podemos utilizar un editor o un editor de notas. Entonces, el primer paso que nos dice es examinar el texto verificando que no haya variantes textuales. Para que se vea mejor, lo voy a ver aquí. Vamos a ver. Aquí está. Entonces el primer paso es examinar el texto verificando que no haya variantes textuales o añadidurías que puedan entorpecer la interpretación bíblica. Este es el primer paso y tenemos que examinar. Vamos a ver si se puede hacer más grande. Estoy trabajando en este formato. Sí, se puede hacer más grande. Entonces, tenemos que examinar el texto, verificando que no haya variantes textuales o añadidurías que puedan entorpecer la interpretación bíblica. Vámonos a... Vamos a ver el ejemplo del video pasado que vimos. Lucas 24:51. Ahí hay una variante. Entonces, vámonos a Lucas. Me voy a ir a Lucas. Lucas 24. Lucas 24, ya estoy en Lucas 24. Y nos vamos a buscar el versículo 51. Entonces aquí tengo Lucas 24:51. A mí me gusta copiar el versículo. Lo voy a copiar. Me voy a ir a mi editor. Este es el versículo que tiene errores. Y dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esta es una añadiduría posterior. Sin embargo, ¿cómo me voy a dar cuenta que eso fue agregado posteriormente? Vámonos a consultar lo que es vamos a consultar varias Biblias. Acuérdense que una de las herramientas que nos está diciendo, herramientas que vamos a utilizar, son varias versiones bíblicas y comentarios bíblicos y Biblias de estudio. Algo que me gusta de este programa es de que podemos hacer una comparación textual. Si se dan cuenta, aquí tengo 4 versiones. Yo en este programa lo puedo cambiar. Voy a poner la Reina Valera 60, que es la versión que más se utiliza.
Aquí voy a poner la Biblia textual 4. ¿Dónde está la Biblia textual 4? La Biblia textual 4. Aquí voy a poner la NBI. Y aquí voy a poner la NTV. Bueno, vamos a poner la Biblia de Jerusalén. No sé dónde está la Biblia NTV. Entonces puse la Reina Valera 60, la Biblia textual 4 y la NBI y la Biblia de Jerusalén tercera edición. Y vamos a ver que siempre va a haber ciertas variaciones. Dice la Biblia textual 4, y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y era llevado arriba al cielo. Y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces no hay tanta variación en cuanto a la intertextualidad. Vamos a ver los comentarios. Dice el comentario de la Biblia de las Américas. Con la ascensión, Lucas concluye el maravilloso relato de la vida y ministerio de Jesús. También comienza la misión universal de la Iglesia. A partir de la transfiguración, Lucas se ha referido a su partida y ascensión de Jesús a la diestra de Dios. Vamos a checar otro comentario aquí. Esto es lo que quería encontrar. El comentario de la Biblia textual 4 nos dice que manuscritos más antiguos omiten el texto que dice era llevado al cielo. Entonces esto lo voy a pasar a mi investigación. Entonces, haciendo una investigación de los comentarios, puedo encontrar comentarios en cuanto a las variantes textuales y me puedo dar cuenta de que mi texto tiene una variación textual que puede entorpecer lo que es la, la investigación o interpretación bíblica. Este es un pequeño ejemplo de un texto que sí tiene variantes textuales de importancia. Entonces aquí cuando haga mi interpretación, eh, podemos decir en cuanto a la interpretación correcta, Jesús vamos a ponerle abajo, después de haber bendecido a los apóstoles, se separa de ellos y así continúa lo que es el mensaje de salvación a otros pueblos y naciones. Y podemos ponerle el punto 2. Existen, existen variaciones textuales que nos narran la ascensión de Jesús, que esto puede ser utilizado para demostrar teológicamente que Jesús está a la diestra del Padre, a la diestra del Padre, y que se encuentra en un estado glorificado. Esto podría ser mi interpretación de este texto. Claro, estamos viendo un ejemplo.
hay varios pasos que yo no he utilizado. Vamos a esperar que se reponga. Es que como estoy utilizando varios programas, se pone un poco lento lo que es la computadora. Entonces ya vimos, analizamos Lucas 24:51, analizamos varias versiones de la Biblia, analizamos comentarios bíblicos, utilizamos nuestro editor para narrar lo que nosotros encontramos, y entonces sí podemos dar una interpretación y darnos cuenta de que esto fue añadido posteriormente y que realmente el mensaje termina a donde se separó de ellos. Queda de manera inconclusa, pero le podemos meter lo que son los aspectos teológicos. Vamos a ver qué más nos dice el segundo paso. Estudiar la mejor manera de transmitir en un idioma moderno los conceptos transmitidos por el original hebreo, arameo o griego. Consultar varias traducciones y notas de estudio ayuda en este proceso. Estudiar la mejor manera de transmitir en un idioma moderno los conceptos transmitidos por el original hebreo, arameo o griego. Vámonos a otro ejemplo. Estamos haciendo varios ejemplos. Ejemplo 1. Encontrar variaciones textuales y acercarnos al texto original. El ejemplo 2 nos dice que tenemos que buscar el significado de palabras. Buscar el significado de palabras que se han dado en las diferentes traducciones bíblicas. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo fácil. Vamos a la Reina Valera 60. Vámonos a Génesis, capítulo 1, versículo 2. Versículo 2. El versículo 2 vamos a tomar de ejemplo este versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces voy a verificar mi texto. Dice, la tierra estaba desordenada. ¿Qué quiere decir que estaba desordenada? Y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vamos a seleccionar palabras claves. Hay aquí el Espíritu de Dios. ¿Qué se refiere? Se movía sobre la faz de las aguas. Se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya marqué lo que son algunas palabras que pueden tener un significado teológico, el Espíritu de Dios. Podemos interpretarlo desde la forma teológica que se trata del Espíritu Santo. No voy a entrar en controversias si el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento. Lo vamos a ver de forma teológica. Entonces nos habla de que el Espíritu de Dios estaba en la tierra. Pero algo que me llama de este texto es de que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora vamos a hacer una comparación textual. En la Biblia textual 4 dice, pero la tierra se ha precipitado en caos. Interesante, aquí vemos que se traduce de otra manera. Se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo, acuoso, y el espíritu de Elohim. Ah, mira,
Esto es interesante. Cuando nosotros leemos el español, la traducción al español en la Reina Valera 60 nos dice el Espíritu de Dios, pero aquí, como la Biblia textual 4 está traduciendo de una manera literal, encontramos que lo que se traduce al español como Espíritu de Dios, literalmente quiere decir el Espíritu de Elohim. Y ahí podemos sacar otras conclusiones que si habla de otros dioses, si habla de Dios en intensidad, o algunos han comentado que probablemente habla de un Dios trinitario, varios dioses en un solo Dios. Se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces ya vemos el primer aspecto que reconocemos acá, que ha cambiado el espíritu de Elohim. Y la NBI dice, y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y en la Biblia de Jerusalén dice, la tierra era un caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Interesante. Aquí la Biblia de Jerusalén no nos habla de un espíritu de Dios o un espíritu de Elohim. Nos está hablando de un viento de Dios. En el idioma original, la palabra espíritu de forma literal, o la palabra hebrea es rúa, que su traducción literal es viento. Y la Biblia de Jerusalén lo está traduciendo literal, un viento de Dios, pero en ese caso sería un viento de Elohim. Y esta es la discusión interminable de que tal vez no estaba hablando acerca de un Espíritu Santo, de un Espíritu de Dios, sino el viento, el Rúa, el viento de Dios. Y entonces ahí podemos conocer eh, al conocer varias Biblias, podemos comprender que hay ciertas variantes textuales. Entonces, encontramos que habla acerca del espíritu de Elohim. Encontramos de que otra versión no hablaba acerca de un espíritu, sino de un viento. Y lo que me llama la atención también en la Biblia textual 4, que dice que la tierra se ha precipitado en caos. Y aquí dice, y la tierra estaba desordenada. Y aquí la tierra era un caos total. Entonces, de esta manera podemos utilizar nuestra comparación textual, qué es lo que encontramos. Existen, vamos a ver, existen variaciones de interpretaciones. Lo que más me llamó la atención aquí, ¿cómo le quito esto? Estos son problemas por hacer todo en vivo. Bueno, la primera cosa que me llamó la atención de este versículo es donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Probablemente lo que más se acerca al sentido es que la tierra se encontraba en un caos. El viento de Elohim se aleteaba, me parece que dice aleteaba sobre las aguas. Entonces tengo que preguntarme, ¿quién es ese Elohim
voy a diccionarios y busco la palabra Elohim y trato de interpretar esto en la forma en los escritores lo interpretaban. No hablaban de un Dios, hablaba de Elohim. ¿Quién es Elohim? Hay que buscar la palabra Elohim. Vamos a buscar en nuestros libros de teología lo que es la creación y vamos a buscar lo que es por qué la tierra se encontraba en un caos después de la creación. Algunos comentan, vamos a encontrar algunos comentarios bíblicos si buscamos, no lo vamos a buscar ahorita, de que probablemente estaba en un caos, porque algunos sugieren, algunos comentaristas, de que ese momento en que hay un caos en la tierra es cuando surge la rebelión de Lucifer a nivel teológico. No voy a discutir si existe o no existe, o si se trataba de otra persona, sino a nivel teológico nos habla de que hubo la expulsión de Lucifer en ese momento y que una tercera parte de los ángeles del cielo fueron expulsados a la tierra y que cuando la narrativa del Génesis nos habla de que la tierra se encontraba en un caos y desordenada, era porque había ocurrido ese acontecimiento, porque una de las cosas que se cuestionan es cómo es Dios puede crear algo que esté desordenado o que sea un caos. Entonces ahí puede haber algún mensaje teológico que algunos han argumentado que probablemente sea la expulsión de Lucifer de los cielos y de la misma manera la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, como hemos visto, ya vimos lo que son varias interpretaciones y también nos sugiere que investiguemos las palabras. Vamos a la Biblia Reina Valera 60. Recordemos de que la Biblia Reina Valera 60 tiene diccionarios. Por ejemplo, abismo. Si yo le doy clic a la palabra abismo, me aparecen en estas partes ya se encuentran lo que son los diccionarios seleccionados donde se encuentra esa palabra. Voy a consultar el diccionario de Vila Squire. Vamos a ver qué nos habla acerca del abismo y si tiene un sentido teológico. Entonces aquí nos habla acerca del abismo, dice, griego aviso sin fondo, término usado en la versión de la Septuaginta para traducir la palabra hebrea que significa hondura. En el Antiguo Testamento significa el mar universal que envolvía todo lo existente, cielo y tierra, ¿eh? Aquí nos está dando algo interesante, nos está dando un significado acerca del contexto cultural. Entonces, cuando estaba hablando acerca de un caos, probablemente se estaba refiriendo a nivel cultural acerca de ese mar universal que envolvía todo lo existente, cielo y tierra. Y aquí entra un conflicto. Aquí entra un conflicto porque la narrativa de Génesis capítulo 1 al capítulo 11, ¿qué tipo de literatura es? ¿Lo podemos tomar de forma literal o lo podemos tomar de un género literario? Entonces, esto puede ser polémico para algunos y para otros probablemente ya lo hayan escuchado. La narrativa de Génesis capítulo 1 al capítulo 11 son mitos. Era la forma de interpretar, la forma de expresar una idea de la cosmovisión de las personas en la antigüedad en el Medio Oriente. Entonces, donde nos está hablando acerca del caos, tiene su contraparte en otras mitologías del cercano oriente. Por ejemplo, en la mitología del cercano oriente, habían dioses superiores. En ese caso, Elohim era uno de los dioses, el dios soberano sobre todos los dioses. Los judíos lo adaptaron a su cosmovisión y lo añadieron en la narrativa del Génesis. Y en la epopeya, me parece que de Baal,
Baal pelea con la serpiente antigua en el caos universal y después de haber ganado la batalla contra esta serpiente, Baal eh, es puesto como el dios superior de los demás dioses. Entonces vemos que hay cierta mitología y lo encontramos al analizar lo que es el diccionario. Dice el diccionario, en el Antiguo Testamento significa el mar universal que envolvía todo lo existente, cielo y tierra. En el segundo día Dios separó las aguas que estaban sobre el firmamento de las que estaban debajo. A estas aguas se refería en adelante la palabra abismo. Entonces, esas aguas primigenias es lo que se refería lo que es la palabra abismo. Y hay más información y lo podemos encontrar en el diccionario, pero me interesó mucho esto, acerca de cómo el abismo representa lo que es el mar universal que envolvía todo lo existente, cielo y tierra, y se relaciona con los mitos del lejano oriente. Entonces, de la misma manera, entonces acá podemos poner en nuestra interpretación bíblica eh, la narrativa de Génesis 1, versículo 2 nos habla de la mitología cósmica o tiene una relación o paralelismos con las narrativas, las narrativas de las diferentes culturas del antiguo Oriente y tiene un significado teológico y etiológico en el cual narran la cosmovisión, de la creación del mundo. No puedo quitar este color, me está molestando este color. Entonces ahí vemos cómo buscando significado de las palabras, solamente utilizamos un ejemplo, el del abismo, y así vamos a estar realizando con todas las palabras que nos llamen la atención. Ejemplo 2, buscar el significado de palabras que se hayan dado en las diferentes traducciones bíblicas. Vimos de que hay variaciones en las diferentes Biblias. Hemos visto en los diccionarios que nos hablan acerca del significado cultural y contextual de lo que es el abismo. Y así vamos haciendo en todas las palabras que nosotros hayamos subrayado. Ese sería el segundo paso. Pero lo estamos haciendo con ejemplos diferentes y ustedes pueden aplicar los 11 pasos en cada uno de los versículos que estamos viendo. Entonces ya vimos el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Gramática: analizar el lenguaje del pasaje en cuestión para asegurarse de que no se malinterpreta. Incluso los comentarios de un solo volumen suele explicar estas cuestiones. El tercer paso, utilizar la gramática. Nos vamos más rápido. Vámonos a otro ejemplo. Vámonos a Marcos, capítulo 16, acerca de la resurrección. Por ejemplo, si los barcos, vamos a Marcos 16:8 dice, eh, vamos a tomar de ejemplo Marcos 16:6. Lo voy a copiar.
Este sería el ejemplo número 3. Entonces vamos a ver la gramática o los lenguajes originales. Por ejemplo, lo que tiene este programa es que tiene una Reina Valera 60 con los números strong. Entonces, si yo quiero saber la palabra resurrección, aquí me marca el griego. La palabra resurrección o resucitado. Y en el idioma original nos dice que se escribe Ejeiro y dice probablemente similar a la base de G58, eh, que significa levantarse literalmente del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de la muerte o figurativamente de la oscuridad, inactividad, ruina, no existencia. Entonces, de forma literal, la palabra que se ha pasado al español, que es resurrección, en los originales simplemente es levantar o levantado o ha despertado. Y la palabra resurrección ya es un término teológico. Lo que nos está marcando la palabra strong. Aquí tenemos el strong, está en inglés. Vamos a buscar en español. Entonces lo que nos está diciendo el strong, podemos copiar esto. Nos vamos a nuestro editor. Yo lo que quería investigar era la palabra resucitó. Entonces le pego esto, que son las palabras que probablemente se puedan traducir de forma literal. Y entonces podemos hacer una interpretación de la cual literalmente se ha dado el sentido de resurrección a la palabra griega. Vamos a ver. La palabra griega es esta. La voy a copiar. Nos vamos a nuestro editor. Le ponemos ahí. Ya puedo hacer mi interpretación. Es la palabra griega que se ha utilizado para la traducción al español de la palabra resucitó, pero en su término teológico. Sin embargo, la palabra de forma literal significa levantarse o despertar. Entonces aquí podemos investigar las palabras y no solamente la resurrección. Vamos a ver, ha resucitado, no está aquí, miren. Entonces la palabra que a mí me interesa es la palabra resucitó. Y vamos a ver qué palabra es esta. La palabra asustéis. Bueno, por cuestiones de tiempos no vamos a buscar todas las palabras, solamente analizamos esa palabra. El 4 dice buscar el significado correcto de las palabras y frases que aparecen en un pasaje. Es parecido a la que nosotros utilizamos. Podemos consultar lo que son las notas de estudio, comentarios y software bíblico ayudan en este proceso. Entonces vamos a buscar las palabras
los cuales ya tienen un significado algunas veces teológicas. El 5, forma de estudiar la categoría literal y las características que hacen especial a cualquier pasaje. Entonces aquí nos está diciendo que tenemos que buscar qué género literario es. Vimos el ejemplo de Génesis, es un género mitológico y muchos teólogos se pelean de que es literal, de que existió un Adán histórico, pero es un mito el Génesis capítulo 1 al 11. Entonces tenemos que estudiar las formas de redacción de los textos, mitos, cuentos, leyendas, historias, narrativas, apocalíptica, profecía, salmos, proverbios. Y eso lo podemos consultar en los artículos de la Biblia de estudio. Nos vamos más rápido porque nos tardamos algo. 6. Estructura, analizar la forma en que están ordenados los elementos de un pasaje y cómo ello afecta un significado. Una lectura atenta del texto bíblico, especialmente con la ayuda de comentarios, lo hace posible. Hay un texto interesante. Nos vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan. Voy a ver si se puede mostrar. Juan, capítulo 1. Lo vamos a ver en la Reina Valera 60 y vamos a comparar. Aquí tenemos en paralelo. Vamos a ver qué dice la Reina Valera acerca de Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en la Biblia textual dice, y Dios era el Logos. No sé si notaron ahí lo interesante de la gramática. Voy a copiar este versículo. Mm, quiero que noten la forma de la estructura de la traducción en en la Reina Valera 60 dice, y el verbo era Dios, pero en la Biblia textual 4 dice, y Dios era el Logos. Entonces, la traducción de la Biblia textual 4 nos está dando un cambio en la gramática y nos está diciendo literalmente que Dios era el Logos o que Dios era el verbo. Y en el anterior nos está diciendo que el verbo era Dios. Puede que esto no cambie mucho, pero tiene un significado cristológico acerca de la divinidad de Cristo. Los testigos de Jehová han alterado este versículo. Sin embargo, la traducción de la Reina de la Biblia textual 4 lo traduce en la forma griega, literalmente, sin respetar lo que es la gramática. La gramática correcta es esta traducción y el verbo era Dios, pero lo que intenta transmitir el griego es literalmente la divinidad de Cristo y por eso la Biblia textual 4 lo traduce literalmente del griego y le pone y Dios era el Logos, en otras palabras, y Dios era Cristo y Dios era el verbo. Entonces ahí estamos viendo un aspecto teológico.
Entonces tenemos que identificar estas variaciones y las vamos a encontrar en cuanto a la estructura de la gramática y podemos consultar algunos eh, comentarios bíblicos que ya traen esa interpretación o esa ayuda. Tenemos que conocer el contexto histórico, estudiar el medio en el que se reveló la Biblia, lo que ayuda a entender su contenido. Los comentarios y notas de estudio en un volumen están diseñados para revelar esto. Entonces tenemos que conocer el contexto histórico. ¿Dónde los podemos encontrar? En Biblias de estudio. El octavo paso. ¿Estamos yendo más rápido? Contexto literario. Estudiar cómo encaja un pasaje en el libro del que forma parte y cómo afecta eso a su significado. Entonces, no es lo mismo eh, interpretar una escritura sin tener que consultar el contexto anterior y posterior. Entonces, tenemos que leer la escritura en su contexto. Entonces, tenemos que conocer el contexto. Tenemos que conocer todo el contexto del capítulo del libro que estamos estudiando y tenemos que conocer el contexto de todo el libro que estamos estudiando y el contexto anterior y posterior de nuestro texto que hemos escogido. Es lo que nos está diciendo el paso 8. Paso 9 dice, analizar qué aporta un pasaje a la Biblia en su conjunto y qué aporta el resto de la Biblia a la comprensión del pasaje. Dice, la lectura de la Biblia en su conjunto y la lectura de pasajes con referencias cruzadas ayudan a ello. Entonces tenemos que analizar qué aporta mi pasaje al conjunto de las enseñanzas que hablan del mismo pasaje. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tengo aquí, vamos a ir a Juan 3:16, el ejemplo más fácil que podemos utilizar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy a consultar este diccionario que me da todas las referencias acerca de lo que encontramos en nuestro texto. Como ven, son todos los textos que se relacionan. Podemos consultar también lo que es un diccionario. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo. La palabra amó la podemos seleccionar, irnos a un diccionario, el diccionario Mundo Hispano. No lo amó. Entonces me voy a una concordancia y ahí podemos ver todo lo que nos habla el texto acerca del amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quiero darle énfasis a lo que es el amor, entonces puedo consultar una concordancia para verificar qué más nos habla la Biblia acerca del amor. Vamos a ver qué más. Podemos consultar el diccionario. Aquí vemos un diccionario bíblico Villa Squine.
y nos da una definición del amor y podemos consultar nuestra concordancia. También podemos utilizar un diccionario teológico y nos va a hablar acerca del amor, pero desde el aspecto teológico. Entonces, es mucha información que nosotros podemos consultar cuando utilizamos herramientas para el estudio bíblico y de esa manera podemos llegar a comprender un poquito más lo que son las escrituras. Entonces aquí puse un ejemplo del amor. Lo vimos en un diccionario teológico, lo vimos en un diccionario normal bíblico y también podemos consultar lo que es una concordancia, hace rato lo puse, o en el idioma original. Entonces hay muchas posibilidades para hasta anécdotas acerca del amor. Entonces, esta herramienta de estudio eSword es muy interesante porque nos ayuda a tener las herramientas necesarias para poder interpretar las escrituras. Entonces, el 9, analizar qué aporta un pasaje a la Biblia en su conjunto. El 10, aplicación, buscar conformar las creencias y acciones a la guía que imparte la Biblia. Actuar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Entonces, el paso 10 yo creo que es algo que ya hemos visto anteriormente, que tenemos que aplicar lo que nosotros lo que nosotros hemos investigado después de analizar todo de acuerdo a nuestro texto bíblico, darle una aplicación, porque sin aplicación el fruto es muerto. Ahora nos da un 11º paso. Literatura secundaria. Examinar la sabiduría y el estudio diligente de otros como lo han puesto en libros y artículos. Este es algo interesante. Hasta el final nosotros vamos a consultar los comentarios en cuanto a nuestro versículo o nuestros textos que hemos investigado. Esto se hace hasta el último. Uno de los errores que cometemos es consultar primero el comentario y no analizar nosotros mismos el texto. Nosotros consultamos hasta el final lo que son los comentarios bíblicos para saber si realmente nuestra investigación concuerda con todos esos estudiosos y académicos, teólogos y eruditos en lenguas bíblicas, si nos acercamos un poquito a lo que ellos también han encontrado en el texto. Entonces, el último paso es analizar los comentarios. Este paso debe usarse a lo largo del estudio, pero usualmente es mejor hacerlo después de intentar sacar sus propias conclusiones y se hace mejor en conversación con otros creyentes. Podemos estudiar las escrituras también con otras personas. De esa manera aumenta lo que es nuestra comprensión del texto y también nos ayuda a conocer la interpretación eh, de otras personas. Entonces vamos a continuar con el ejemplo de Juan 3:16 y vamos a consultar un comentario bíblico. El comentario Mundo Hispano es un comentario muy bueno, es un comentario exegético y aquí nos habla todo relacionado con Juan 3:16. Es mucha información, es lo que ha llegado a su conclusión este teólogo. Tenemos el comentario Mundo Hispano, que es muy buen comentario. Podemos buscar un comentario que tenga aplicación personal, que es el diario vivir, o la Biblia Plenitud, aunque no me gusta mucho la Biblia Plenitud. Vamos a ver. Hay varios comentarios. También el comentario Matthew Henry nos habla acerca de Juan 3:16. Entonces podemos consultar todos los comentarios bíblicos que tengamos hasta el final de nuestra investigación. Entonces, hoy vimos los 11 pasos para la interpretación bíblica y vimos cómo utilizar la herramienta eSword. Esta es la herramienta eSword que hemos utilizado durante nuestra lectura. Vemos que tiene Biblias,
tiene la Reina Valera 60, pero también tiene una Reina Valera 60 con los números Strong, que es muy importante para la investigación de los idiomas originales. Tiene diccionarios, tiene el BAI, tiene el Strong, tiene el Robinson, tiene diccionarios católicos, diccionarios adventistas, diccionarios protestantes, tiene el diccionario de Clie, tiene el diccionario Certeza, el diccionario arqueológico. Entonces tiene demasiadas herramientas y que se relacionan con tu texto que estás investigando. Simplemente le damos clic a un versículo y todas donde nos aparece, donde tiene una I, quiere decir que hay información referente a Juan 3:15, Juan 3:14, al texto que nosotros queramos. Entonces, tenemos Biblias de estudio, tenemos demasiadas Biblias, tenemos comentarios, diccionarios, tenemos un editor para poder realizar nuestras notas. Y entonces yo recomiendo el uso de esta herramienta, el eSword. Si nosotros no tenemos el recurso necesario para comprar los libros en físico, podemos descargar este programa de internet, lo pueden encontrar como eSword. Es gratuito, lo pueden encontrar en descargas. Pueden buscar en YouTube acerca de poner eSword descargas directas y pueden encontrar el link para la descarga. Yo no lo pongo en el link porque ya tiene tiempo que lo descargué, no tengo ni idea cómo volver a obtener el link de descarga, pero sé de que si nosotros ponemos en el buscador de Google descargar eSword, van a poder podrán obtener el link de descarga, o en YouTube ponerle eSword descarga directa, varias páginas que ya vienen hasta con tutoriales y hasta abajo te dejan el link de descarga. Entonces, este es un buen recurso digital que podemos utilizar para la interpretación bíblica. Entonces, hemos tratado de que sea un poco práctico lo que es esta lectura, estos 11 pasos para la interpretación bíblica. Sin embargo, como ven, es muy amplio, no podemos abarcar los 11 pasos en un solo video. Puedan verlo varias veces este video y ver qué herramientas utilizamos en cada uno de los pasos, y de esa manera poder complementar lo que es nuestro estudio bíblico. El eSword es muy bueno, tiene buenos diccionarios, tiene buenos comentarios, tiene muchísimas Biblias, tiene un editor para hacer nuestras notas y guardarlas posteriormente. Entonces es una buena opción si nosotros no tenemos el recurso necesario para comprar en físico. Entonces no hay excusa para decir que no tengo ciertos recursos, no hay excusa de decir que no tengo herramientas para el estudio bíblico. Vivimos en una época en la cual hay abundante material para el estudio bíblico. Esta herramienta sobre todo es importante porque no tiene costo, es gratuito, lo pueden encontrar en eh, en cualquier buscador, pueden anotarlo eSword y pueden bajar el programa, lo descargan y lo instalan en su computadora y pueden trabajar en este tipo de programa.